Utopía 11, libro segundo, religiones de los utopianos. Las religiones son diferentes tanto en la isla como en sus ciudades. En unos sitios adoran al sol, en otros a la luna, en otros a alguna de las estrellas errantes y como un dios. Algunos grupos tienen como dios e incluso como el dios supremo a algunos de sus antepasados, señalados por el poder o por sus virtudes. Pero la mayor parte de los utopianos, y por cierto, la más sana, no admite nada de esto. Creen en una especie de numen desconocido, eterno, inmensamente e inexplicable, muy por encima de la comprensión humana y difuminado por todo lo creado. No tanto como una masa, sino más bien como una fuerza. Lo llaman Padre. Consideran que es el origen, fuerza, providencia y fin de todas las cosas. Solo a él le tributan honores de Dios. El resto de los utopianos, aunque tengan creencias diferentes, conviene con estos en que piensan que entre todos los dioses hay uno que es como él, primero y supremo. Él es el creador del mundo y su providencia. En su lengua nativa, todos le llaman Mitra. Si bien luego cada uno interpreta a su manera y según los lugares este nombre y concepto, dejando que cada uno tenga sus opiniones a este respecto, todos están de acuerdo en que ese ser que ellos miran como superior es el mismo que el unánime sentir de los hombres tiene como creador y rector del mundo. Me parece que los utopianos están en camino de ir dejando todas estas supersticiones para centrarse en un credo único que les parece el más racional y que supera los diferentes credos. Ya habrían dado ese paso, pero cualquier acontecimiento adverso que les suceda mientras estén tratando de mudar de religión, lo interpretarían no como un suceso casual, sino como un aviso y castigo de la divinidad. Lo interpretarían como venganza del malvado propósito de cambiar de religión. Cuando les hablamos del nombre de Cristo, de su doctrina, mandamientos y milagros, no os podéis imaginar las buenas disposiciones y talante con que acogieron esta revelación. La misma admiración tuvieron para la admirable fortaleza de tantos mártires, cuya sangre derramada había arrastrado a lo largo y a lo ancho del mundo a tanta gente a abrazar su misma fe. Quizás haya que atribuir a inspiración secreta de Dios, o quizás a que la encontraron muy afín a una creencia que consideran importante entre los suyos. De todos modos, lo que a mi juicio contribuyó a crear tales disposiciones fue el relato de la vida común, tan grata a Cristo, y el saber que este género de vida estuvo siempre en vigor en las más auténticas comunidades cristianas. Cualquiera que sea la causa, lo cierto es que muchos de ellos abrazaron nuestra religión y fueron purificados por el agua del bautismo. Por desgracia, de los 4 que éramos, la muerte nos había reducido a este número. Ninguno era sacerdote. No pudieron, por tanto, recibir los sacramentos que entre nosotros solo los sacerdotes confieren, a pesar de estar iniciados en los demás misterios. Tienen, no obstante, un conocimiento claro de los demás sacramentos y desean tan fervientemente recibirlos que en medio de nosotros suscitaron el problema de si cualquier ciudadano elegido por ellos podría tener el carácter sacerdotal sin recibir el mandato de un obispo cristiano. Cuando yo salí, todavía no habían elegido a ninguno, pero parecían resueltos a hacerlo. Hay más todavía. Los que no pertenecen a la religión cristiana no emplean intimidación alguna ni hostigan a quien creen convencidos de ella. Durante mi estancia en la isla, sin embargo, pude ver que era severamente castigado uno de los fieles de nuestro grupo. Este hombre recientemente bautizado hablaba públicamente de Cristo con mayor pasión que prudencia, a pesar de nuestros consejos en contra. En su apasionada prédica, llegó no solo a anteponer nuestros misterios a los demás, sino a condenarlos a todos. Vociferaba contra sus misterios, calificándolos de profanos,
y a sus seguidores los tachaba de impíos, sacrílegos, dignos del fuego eterno. Después de haber sermoneado durante largo tiempo, fue prendido, acusado y sentenciado como reo de no desprecio de la religión, sino de promover tumulto en el pueblo. Una vez condenado, fue castigado con el exilio. En efecto, las instituciones utopianas más antiguas contemplan que ninguna persona se vea perjudicada por su religión. Ya desde el principio, Utopo se había dado cuenta de que antes de su llegada los indígenas estaban en perpetua guerra a causa de las religiones. Observó también que esta situación del país le había facilitado enormemente su conquista, ya que las sectas disidentes, en vez de estar unidas, combatían aislada y separadamente. Conseguida la victoria y dueño ya de la isla, decretó que cada uno era libre de practicar la religión que le pluguiera. No proscribió, sin embargo, ese proselitismo que propaga la fe de una manera razonada, suave y humilde, que no trata de destruir brutalmente a los demás, ni si sus razones no convencen, y que, en fin, no emplea ni la violencia ni la injuria. Quien se sobrepasa en estos puntos es castigado con el destierro o con la esclavitud. Todo lo dispuso Utopo por imperativo de la paz. Esta quedara totalmente destruida con discusiones continuas y los implacables dioses y los implacables odios que originan. Pero pensó además que esta medida reanudaba en beneficio de la misma religión. No se atrevió a dogmatizar a la ligera sobre asuntos tan serios. No estaba seguro de que Dios no quería un culto vario y múltiple al inspirar a unos uno y a otros otro. Pensó que era insolente y grosero exigir por la fuerza o por amenaza que lo que uno cree es verdadero, que lo tengan que admitir los otros. Y ello aún a sabiendas de que una sola es la verdadera y las otras son falsas. Pensó sabiamente que si se procede con moderación y prudencia, la fuerza de la verdad emerge y se impone por sí misma. Si por el contrario se acude a la guerra y a la violencia, resulta que los más atrevidos suelen ser siempre los peores. De esta manera, la religión, por santa y buena que sea, quedará ahogada entre las supersticiones más burdas, como el trigo entre las espinas y abrojos. Optó por una vía de moderación. Dejó que cada uno creyera aquello que le pareciera mejor. Se opuso con el mayor rigor a que nadie abdicase de su dignidad humana hasta el punto de creer que el alma desaparece con el cuerpo y que el mundo va a la deriva sin la providencia de Dios. Creen, en consecuencia, los utopianos que están marcados unos premios para los buenos y fijados unos suplicios para los malos. A quienes tengan en esto ideas contrarias, ni siquiera los consideran hombres. Piensan que han traspasado el límite de su humanidad, llegando a ser como unos pobres animalillos. No los cuentan tampoco como ciudadanos. Piensan que si no fuera por el miedo, destruirían todas sus instituciones. No se puede dudar de que un hombre así no respetaría las leyes del Estado o trataría de eludirlas por la violencia con tal de satisfacer sus intereses. No tiene ningún resorte más allá de la ley, ni nada tiene que esperar más allá de la muerte. A quienes tienen esas ideas no les concede ningún cargo, ni les tributan honor alguno, ni les ponen al frente de cargos públicos. Se les mira más bien como gente inepta y de baja condición. No les castigan, están convencidos que nadie puede hacerles pensar de otra manera. Atemorizarlos sería inducirles a la hipocresía. Nada odian más los utopianos que la mentira tan cercana siempre del engaño. No les prohíben defender sus opiniones. No lo pueden hacer ante el vulgo, delante de los sacerdotes y varones sensatos. No solo lo pueden hacer, sino que les animan a que lo hagan. Son conscientes de que tales locuras se desvanecerán ante la razón. Hay otros ciudadanos, y por cierto, bastante numerosos, a quienes no les prohíben exponer sus teorías, pues piensan que tienen razón, que tienen su razón.
no son malos, sino que llevados más bien de su bondad, piensan que los animales tienen también un alma inmortal. No es como la nuestra, ni se le puede comparar en dignidad, ni está predestinada a vida de dicha eterna. Están completamente convencidos de la inmensa felicidad futura de los hombres. Por lo mismo, aunque les duele la enfermedad de todos, no lloran la muerte de nadie, a no ser la de aquellos que se van contra su voluntad y poseídos de angustia. Lo tienen esto como una muy mala señal. Piensan que el alma aturdida y consciente de sus culpas tiene como un presagio de los tormentos que le esperan y por eso tiene miedo a morir. Son de opinión que no puede agradarle mucho a Dios la llegada de quienes tienen miedo de ir a su encuentro, sino que se llegan temblando y como a la fuerza. Quien ve una muerte así se llena de espanto. A los que así mueren, los conducen tristes y en silencio. Piden a Dios con los brazos en alto que tenga piedad de sus debilidades y de esta forma le dan tierra. Por el contrario, nadie llora la muerte de los que fallecieron con ánimo alegre y con santa esperanza. Acompañan sus cuerpos con cánticos y encomendando sus almas al Señor con gran fervor. Incineran los cuerpos con mayor reverencia que dolor. En el lugar de la hoguera levantarán una columna en la que escriben los méritos y gracias del difunto. De vuelta a sus casas recuerdan y cuentan los hechos y cualidades del difunto, poniendo especial interés en su alegre tránsito de la vida. El recuerdo de la dignidad de los difuntos lo juzgan de saludable acicate para los vivos y grato culto para quienes murieron. Piensan que los difuntos oyen cuanto de ellos se dice, aunque sean invisibles por la imperfección de nuestro ser. ¿No sería justo que las almas de los bienaventurados no tuvieran la libertad de ir donde creyeran convenientemente? No poder ver a aquellos a quienes en vida estuvieron unidos con lazos de estrecho amor sería propio de espíritus desgraciados. Para los hombres justos, piensan que sus alegrías, como el resto de sus actividades, no solo no disminuyen, sino que aumentan después de la muerte. Piensan que los muertos andan mezclados con los vivos y que son testigos de cuanto estos dicen y hacen. Con esta fe se lanzan arriesgados a sus empresas, como si les dieran ánimo la presencia de tan nobles testigos, y la presencia de sus mayores les prohíbe realizar aún en secreto cualquier obra deshonesta. Se ríen y tienen en menosprecio los agüeros y demás artes de adivinación o superstición que tanta estima tienen entre otros. Tienen en gran aprecio, por el contrario, los milagros, obras independientes de las fuerzas naturales. Están convencidos de que son obra y testimonio de la presencia divina. Saben que son relativamente frecuentes en sus tierras, según la tradición, y en ocasiones graves y señaladas, los solicitan con rogativas públicas y así los obtienen. Consideran que es como un culto grato al Señor la contemplación y goce de la naturaleza. Hay muchos que, arrostrados por su sentimiento religioso, descuidan otros estudios, no se preocupan de otros negocios y hasta se privan de las distracciones y juegos. Están convencidos de que si practican buenas obras y ayudan a sus prójimos, tienen asegurada su eterna felicidad después de la muerte. De esta manera, unos se dedican a cuidar de los enfermos, otros cuidan las calles, estos limpian los fosos, aquellos reparan los puentes o acumulan arena, arreglan el césped, llevan en carretas de 2 bueyes maderas, frutos y otras mercancías. Todo ello lo hacen no solo para utilidad pública, sino también en provecho de los particulares, actuando en todo ello más como empleados que como servidores. Muchas tareas que asustarían a cualquiera por su dureza y el esfuerzo exigido, ellos las realizan con alegría y satisfacción. De esta manera proporcionan a los demás un descanso mientras ellos se entregan a un trabajo continuo. No se los echan en cara, sin embargo, pues ni buscan censurar a los demás ni alabarse a sí mismos. Cuanto más duro y abnegado es su trabajo, más grande es el aprecio en que se les tiene. De estos existen 2 clases en Utopía. Una es la de los célibes. Se abstienen de toda relación amorosa
e incluso de todo consumo de carnes. Los hay que ni prueban la carne de los animales y se abstienen de todos los placeres del mundo como peligrosos. Solo les interesa la vida futura, a la que aspiran entre privaciones y ayunos con rostro alegre, pues esperan llegar pronto a su destino. La otra, animosa como esta, prefiere sin embargo el matrimonio y sus placeres. Lo tienen como cosa natural y así dan hijos a la patria. No se privan de ningún placer siempre que no les sea nocivo para el trabajo. Comen carnes de cuadrúpedos en el convencimiento que devorándolas son más fuertes en sus trabajos. Los utopianos piensan que estos son más prudentes y a los otros los tienen por más perfectos. Si algunos de los célibes que no se casan y siguen con honestidad una vida austera quisiera defender su punto de vista como el mejor con razonamientos humanos, sería ridiculizado por los otros. Pero como abrazan ese género de vida por motivos religiosos, todos los respetan y reverencian. Es un principio sagrado para ellos no invocar nunca a la ligera un motivo religioso. Los llaman en su lengua butrescos, que traducidos a nuestro romance equivale a religiosos. Sus sacerdotes resplandecen por su santidad. Son muy pocos. No puede haber en cada ciudad más de 13, uno por cada templo. Cuando hay guerra, van 7 con los soldados, y en tal caso eligen en las ciudades otros tantos sustitutos. Pero terminada la guerra, los sobrevivientes se reintegran a sus puestos y los que les sustituyen aguardan turno de sucesión hasta que aquellos mueran. Entre tanto, acompañan al pontífice. Uno de ellos preside a los demás. Todos los sacerdotes son elegidos por el pueblo, lo mismo que los otros magistrados, unos y otros por voto universal y secreto para evitar rencillas. Presiden los actos de culto, se preocupan del estudio de la religión y son como los censores de las costumbres públicas. Es gran afrenta para cualquier ciudadano el que un sacerdote le llame la atención y reprenda por su vida y costumbres. Por lo demás, oficio de los sacerdotes es exhortar y aconsejar a los delincuentes, pero el castigarlos e imponerles castigos incumbe a los magistrados y al príncipe, pero pueden excluirlos del culto una vez que los declaran seriamente malvados. No hay nada que les espante más. Quedan infamados y heridos por el sagrado miedo religioso. Tampoco quedan indemnes en cuanto a su cuerpo, ya que si no hacen penitencia inmediatamente, los sacerdotes, el Senado les impone el castigo correspondiente a su delito religioso. Tienen los sacerdotes encomendada la educación de la niñez y la juventud. Más que su instrucción, les interesa su educación. Ponen suma atención en inculcar en las tiernas y dóciles mentes de los niños buenos instintos primarios y deseos de integrarse en la república. Insinuados en sus mentes infantiles, les durarán por toda la vida. Así construirán la salvaguardia del Estado, cuya ruina se origina la mayoría de las veces de opiniones absurdas. Las mujeres de los sacerdotes son las mujeres más selectas del pueblo. Hay también sacerdotes mujeres, si bien no son muchas, y solo viudas o de edades avanzadas. No hay para los utopianos quien merezca honor mayor que los sacerdotes. Si por casualidad alguno de entre ellos comete algún delito, nunca será llamado a juicio. Todo lo dejan a la autoridad de Dios y a su conciencia. Piensan que nadie tiene opción de juzgar a quien se consagra a Dios como ofrenda, por grande que hayan sido sus crímenes. Esta norma es fácil de observar. Los sacerdotes son siempre pocos, bien seleccionados y tenidos en gran honra precisamente por su valía. Es muy raro que caigan en vicios y perversiones. Si ello acontece alguna vez, lo que no se puede excluir, dada la humana fragilidad, el hecho no es demasiado grave, ya que de una parte no son numerosos y de otra no llegan a ejercer autoridad propiamente dicha. El pueblo, el hecho de que sean pocos, obedece a la convicción de que si tan grande honor se extiende a muchos, degenera una gran institución. Por otra parte, no resulta fácil encontrar sujetos honorables para un cargo que no se puede desempeñar con cualidades y virtudes mediocres.
Es grande el aprecio en que los tienen los de la nación y también los extranjeros. La razón de esta es clara. En efecto, cuando se declara una batalla, los sacerdotes se alejan suficientemente del lugar, se postran de rodillas y, revestidos de sus ornamentos sagrados, elevan sus brazos al cielo. Lo primero que suplican es que se llegue a una paz, no que los suyos triunfen, pero siempre interceden para que una u otra solución se obtenga sin derramamiento de sangre. Si la victoria ha favorecido a los suyos, corren al campo de batalla a fin de que no se sacrifique a los vencidos. Verlos o tocarlos es suficiente para librarles de la muerte, y si alguno puede tocar sus flotantes vestiduras, tiene asegurada la posesión de sus cosas contra cualquier acción de guerra. Ya se puede comprender la veneración y el respeto sincero que unos y otros les profesan. Muchas veces han salvado a los enemigos de las manos de los suyos, y no menos a los suyos de las manos enemigas. Se sabe que en una ocasión, en situación desesperada y con la suerte en contra, los soldados utopianos huían a la desbandada. Los enemigos se disponían al saqueo y a la muerte. Intervinieron los sacerdotes y su acción conjuró el desastre. Separaron a los contendientes y lograron pactar una paz honorable. Nunca han tropezado con gente tan feroz, cruel o bárbara que no haya considerado como sagrado e inviolable el cuerpo sacerdotal de los utopianos. En Utopía son festivos los días primero y último del mes y del año. Los meses se rigen por el movimiento de la luna, los años por el movimiento del sol. A los días primeros los llaman sinemernos y a los últimos trapamernos, que es lo mismo que decir primeras, primifestos, fiestas, y últimas, finifestos, fiestas. Hay en el país pocos templos, pero todos magníficos tanto por su lujo como por su grandiosidad, dado que tienen que ser capaces para albergar a un pueblo tan numeroso. Y todos ellos son de una dulce penumbra, que no es debida a impericia de los constructores, sino a un propósito de los sacerdotes. Piensan estos que una luz intensa disiparía los pensamientos, mientras que una tamizada y discreta penumbra concentra el espíritu y centra la meditación. No es la misma religión profesada por todos, pero las varias creencias y ritos están orientados a un mismo fin por caminos diferentes, es decir, a la adoración de la majestad divina. Por esta razón, nada se ve ni se oye en los templos que pueda ser contrario a cualquiera de estas tendencias. Si alguna secta tiene un rito sagrado que sea privativo suyo, lo realiza dentro del ámbito particular. Los ritos comunes están ordenados de forma tal que nunca contradicen los cultos privados. No se ve en los templos ninguna representación de la divinidad. Cada uno se la imagina como crea conveniente desde su credo. No tienen tampoco nombre alguno para invocar a Dios. Usan el nombre de Mitra para nombrar de alguna forma al Ser Supremo, sea cual sea su naturaleza. Tienen unas oraciones que todos pueden rezar sin contradecir sus propias creencias. En los días finifestos se reúnen en el templo por la tarde y lo hacen en ayunas para darle gracias a Dios por el feliz remate del mes o del año que acaba. Al día siguiente, que es primigesto, se reúnen por la mañana en el mismo templo para pedir juntos que sea igualmente feliz y dichoso el mes o año que comienza. En los finifestos, antes de ir al templo, en sus casas, las mujeres se echan a los pies de sus maridos y los hijos a los pies de sus padres y piden perdón, bien porque hicieron lo que no debían, bien porque no cumplieron lo que eran obligados a hacer. De esta manera, si alguna nubecilla de discordia familiar se iba formando, se desvanece de forma que pueden intervenir en los divinos oficios con ánimo sereno y limpio. Intervenir con ánimo torcido se tiene por sacrilegio. Por lo mismo, si son conscientes de odio o rencor contra alguien, no intervienen en los sacrificios sin antes reconciliarse, temerosos de la justicia divina y poseídos de un santo temor. Una vez que en el templo los hombres se sitúan en la parte derecha y las mujeres separadas en la parte izquierda, lo hacen de manera que los varones se sitúan
todos delante del padre, y la madre se sienta cerrando el grupo de las mujeres. Cuidan que desde fuera y con cuidado puedan ejercer su autoridad y disciplina los que le ejercen ya en casa. Por ello, procuran que los jóvenes se mezclen con los de demás edad, no sea que mezclándose unos con otros los jóvenes gasten en travesuras el tiempo que se deben emplear en fomentar el temor de Dios, el mayor y quizás único acicate de las virtudes. En sus sacrificios en sus sacrificios no inmolan ningún animal. Piensan que la clemencia divina no se satisface con sangres ni con muertes. Si dio vida a sus criaturas, fue para que gozaran de ella. Queman incienso y otros perfumes. Los fieles llevan muchas velas. Saben de sobra que nada de esto interesa a la naturaleza divina, lo mismo que las oraciones que puedan dirigir. Pero con tan inocente culto, con estos perfumes y luces, así como con las otras ceremonias, no sabría decir de qué manera los hombres parece que se animan y con corazón más alegre se entregan al culto de Dios. Todo el pueblo acude al templo con vestidos blancos. Los sacerdotes llevan vestiduras de variados colores, ricos por su hechura y forma, más que por su materia. Las telas no están tejidas en oro ni sembradas de piedras preciosas, sino tejidas con plumas de ave con tanta arte y habilidad que ningún paño, por rico que fuese, podría competir con ellas. En la elaboración, distribución y forma de estar colocadas en la vestimenta de los sacerdotes, estas plumas y alas dicen que se encierran unos secretos misteriosos. Su significación es aclarada con gran diligencia por quienes hacen los sacrificios a fin de recordar a los fieles los beneficios recibidos de Dios. Por su parte, deben corresponderle con tributos y obligaciones a que deben ser fieles. Tan pronto como el sacerdote, así revestido, sale de la sacristía, todo el pueblo cae de hinojos en silencio tan profundo que la contemplación de la ceremonia inspira un cierto temor, como si la divinidad se hiciera presente. Permanecen postrados en tierra durante algún tiempo y se levantan a una señal del sacerdote. Cantan luego las glorias del Señor acompañándose con instrumentos que para nosotros son en su mayoría desconocidos. La mayor parte de dichos instrumentos aventajan a los nuestros en suavidad hasta el punto de que no se puede ni comparar. Hay una cosa que nos aventaja con toda seguridad: su música instrumental y vocal acomoda totalmente los sonidos a los sentimientos, de manera que reflejan de forma totalmente natural lo que quieren expresar. Si quieren dar una sensación de súplica, de intercesión, de duda, de tristeza, de ansiedad, de ira, la melodía lo expresa con tal fuerza que conmueve profundamente a los fieles, los enfervoriza y los emociona. Para terminar, el sacerdote y los fieles recitan unas oraciones rituales concebidas de tal manera que, recitadas en común o en particular, tengan pleno y real sentido. En ellas reconocen a Dios como creador, como ordenador y autor de todo bien. Le dan gracias por todos los beneficios de él recibidos. De manera especial, le agradecen vivir en república tan feliz y profesar una religión que a su entender es la verdadera. En este asunto, si hay otra mejor, piensan, o si están equivocados, o Dios prefiere ritos diferentes, suplican que se los dé a entender, pues están dispuestos a seguir el camino que les indique. Pero si su gobierno es bueno y su religión verdadera, no es mucho pedir que les consientan ser firmes en sus opiniones y que se esfuercen por atraer a los otros a la misma fe y costumbres, si es que, en su inescrutable voluntad, Dios no se complace en la diversidad de creencias. Piden a Dios que les conceda una buena muerte, pero no se atreven a pedirle que sea pronto o tarde. Sin querer ofender, lo dicen que prefieren llegar a Él tras una penosa muerte a estar lejos de su presencia disfrutando de una feliz existencia. Terminada así la oración, se arrodillan y luego se levantan y van a comer. El resto del día lo pasan en juegos y ejercicios militares.